Bueno, pues arrancamos, señores. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar Minu que estamos iniciando. Mi nombre es Ramiro Kimoto y soy Head Comercial en Minu. La plática de hoy será muy interesante sobre un tema de mucha relevancia. Para todos nosotros que estamos regresando a la nueva normalidad laboral, van a entender de lo que estoy hablando. Primero que nada, les pido que me regalen 5 minutos para platicarles un poco sobre Minu. ¿Okay? Minu, somos una empresa que nos dedicamos a la salud financiera de los colaboradores. Somos una empresa 100% mexicana y lo que buscamos nosotros realmente como empresa y solución es de que la gente en México y el colaborador mexicano tenga una mejor gestión de su dinero y su finanza personal. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de soluciones tecnológicas, que la primera que arrancamos y lanzamos fue cómo damos acceso a un sueldo trabajado o devengado o un porcentaje del mismo a través de una aplicación móvil. La aplicación es muy sencilla, le ha gustado mucho a los colaboradores mexicanos. Tenemos más de 65 empresas el día de hoy como clientes, de los cuales tenemos calificaciones en las dos stores entre 4.5 y 4.9 de calificación, tanto en Google como en Apple. Lo que buscamos nosotros es que a través de nuestra solución, el colaborador mexicano tenga una opción mucho más económica para solventar problemas que puedan tener financieros. Les doy un ejemplo. Que si yo tengo una necesidad en un fin de semana, no sé, me rompí la pierna, que a través de la misma aplicación de Minu yo pueda sacar el dinero que requiera para hacer el copago del seguro, el pago de la ambulancia, porque no puedo pagar con tarjeta de crédito o no tengo una tarjeta de crédito. Si requiero 1,500 pesos, que a través de nuestra aplicación de Minu pueda yo disponer de esos 1,500 pesos de mi propio dinero y pagar una sola cuota fija de 39 pesos. ¿Ok? Ese es el único costo de que hay de por medio. No damos préstamos ni damos adelantos de nómina. Lo que hacemos es dar acceso solamente al sueldo trabajado. Y lo que queremos es ver opciones de cómo poder ser una opción mucho más económica, en vez de recurrir a opciones más caras como una SOFOM, una casa de empeño o créditos bancarios que pueden ser pues, con intereses muy altos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en Minu. Lo que buscamos es que su gente tenga una opción que le ha gustado mucho a los trabajadores mexicanos, donde ellos mismos puedan tener mejor gestión de su dinero. Y si no dan la oportunidad, con mucho gusto les damos esta plática. No nos toma más de 15, 20 minutos de explicarles el concepto, media hora máximo con todo tema de preguntas. Y si nos dan la oportunidad de que nos inviten, con mucho gusto los atendemos. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora, como proceso de este webinar, les quiero platicar un poco. Por favor, las preguntas que nos vayan haciendo, háganlas en la opción aquí en Zoom de Q&A o de preguntas, para que al final las podamos estar contestando. Ahora, quiero dar una muy gran introducción a nuestro invitado el día de hoy. Quiero presentarles a nuestro speaker y disculpar a Ricardo que no pueda acompañarnos por un tema laboral que tuvo. Pero en su lugar nos acompañará Óscar de la Vega, quien es socio fundador y director de la firma de la Vega y Martínez Rojas, S.C. Firma líder especializada en la atención de asuntos laborales, representantes en México de la Alianza Internacional LNI Global. Abogado postulante en Derecho Laboral con más de 35 años de experiencia y liderazgo en este sector. Ha centrado su práctica en litigio, consultoría laboral y negociación colectiva a importantes empresas multinacionales. Óscar obtuvo una licenciatura en la Universidad Iberoamericana y tiene especialidades en materia laboral, amparo y derecho económico y corporativo en la Universidad Panamericana. Dentro de sus membresías profesionales, Óscar es miembro activo del Comité de Capital Humano del Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas o el IMEF. Actualmente es copresidente de enlace para empresas multinacionales del Instituto Global del Empleo de la International Bar Association o IBA, miembro de la Comisión Laboral de Coparmex, miembro del Consejo de la Dirección de la Alianza LNI Global y es un profesor de Derecho Laboral en la Universidad Iberoamericana. Dentro de sus publicaciones, ha escrito diversos artículos publicados en revistas muy reconocidas internacionales, tales como Who's Who Legal, Practical Law Company o PLC, and Getting the Deal Through. Frecuentemente ha sido conferencista en eventos organizados por diversas asociaciones nacionales e internacionales, como la IBA, International Bar Association, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, el Colegio de Contadores, la Asociación Nacional de la Industria Química, el Consejo de la Industria Maquiladora y la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, AC o la AMEDIR, entre otros. Dentro de los grandes reconocimientos que ha recibido Óscar,
En el año 2012, la firma Who's Who Legal le otorgó el reconocimiento como uno de los 10 abogados con mayor experiencia y conocimientos en materia de derecho laboral en el mundo, siendo el único mexicano en esta lista. Fue incluido en las listas de Latin American Corporate Counsel Association como abogado recomendado 2015, reconocido por Best Lawyers in Mexico 2014 y 2015, rankeado por Legal 500 como abogado líder en materia laboral 2017, 2018, 2019. Nomás le falta 2020, pero porque todavía no termina, ¿no? Reconocimiento como el más destacado abogado laboral del planeta en el año 2017 por la revista inglesa Who's Who Legal. Y rankeado por Latin America Chambers and Partners como uno de los mejores abogados laboristas en los años 2017, 2008 y 2019. Sin más preámbulo y con tanta credencial, le doy la bienvenida a Óscar de la Vega. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias, Ramiro. Un gusto estar aquí. Gracias, Sofía, por la oportunidad de aquí colaborar con Minu. Pues bueno, el día de hoy queremos compartir con las personas que nos acompañan. Yo, más que una presentación formal, es transmitirles las experiencias que estamos teniendo en estos tiempos inéditos respecto al manejo de la pandemia y el efecto del retorno a los centros de trabajo. Como ustedes recordarán, cuando empieza toda esta pandemia, la primera discusión era qué pasa con las relaciones de trabajo. La Secretaría del Trabajo, desde nuestro punto de vista, desconocimiento de la situación, lo considera como una suspensión de causa de fuerza mayor. No obstante, porque argumentaron durante mucho tiempo que no se había dado una declaración sanitaria. Y no, lo que dice la ley es que lo que debe de haber es una declaración de suspensión de los trabajos, cosa que sí sucedió con la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues eso fue todo un debate. El fondo era que si nos íbamos por fuerza mayor, la indemnización que se paga a los trabajadores es del importe de un mes de salario, y si nos íbamos por el tema de la declaración de suspensión derivada de una contingencia sanitaria, pues simplemente es el pago de un mes de salarios mínimos. La situación traía un origen, pues que lo vivimos con el H1N1, una situación muy similar, no tan grave desde luego como esta, y la idea es que se suspendan las relaciones de trabajo con objeto de que el patrón tenga un límite de lo que debe de pagar. En la mayor parte de los países hay un subsidio económico por parte de los gobiernos. Aquí se nos endosó la factura a los empleadores, no importa que seas pequeña, micro, mediana o gran empresa, y entonces te dijo, es tu responsabilidad el seguir pagando los salarios de los trabajadores. Entonces, una situación que ha dejado, desde luego, sobre todo al sector restaurantero, al sector hotelero, pues en una situación de franca desventaja. Y bueno, se sigue desarrollando, desde luego, la extensión de esta pandemia ha sido mucho, mucho más allá de lo que hubiéramos esperado, y viene ahora el proceso de reactivación. Y en el proceso de reactivación quisiéramos enfocarnos respecto a las inspecciones del trabajo que estamos viendo. Y si le das a la siguiente, Sofi, por favor, para empezar la presentación. Primero, hay un sinnúmero de publicaciones, más de 300 publicaciones en el Diario Oficial de la Federación respecto a los efectos jurídicos relacionados con el COVID-19, desde el 20 de marzo que empieza toda esta situación hasta el 27 de julio del 2020. Hay una guía de acción que vamos a referirnos para los centros de trabajo ante el COVID-19, publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 24 de abril del 20. Hay unos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral por parte del Seguro Social. Hay una plataforma electrónica, vamos a ver cómo juega en esto de las inspecciones. Y luego, pues, un intento de un compendio, un acuerdo publicado el 29 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que establece los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Y bueno, pues ya para entrar en materia, Sofi, si pudieras pasar la siguiente, identificamos varios criterios que creo que es importante para poner en contexto lo que vamos a platicar. De hecho, son 7 puntos que queremos analizar con ustedes.
El primero, como cualquiera de los participantes, ¿eres una empresa esencial o no? Ustedes recordarán cuando viene esta primera oleada pues de esta declaración de suspensión que emite el gobierno federal, la Secretaría de Salud, el Consejo de Salud, algunos gobiernos de los estados que se toman esas atribuciones en términos de la ley de salud y empiezan a definirse que solo las empresas esenciales, y hay un listado de empresas esenciales. El gran problema era de hasta dónde las empresas cadena de suministro que participaban entraban dentro de esta situación. Y tuvimos una serie de inspecciones del trabajo, particularmente de los estados que identificamos con muchísima agresividad. Fue el caso particularmente de Baja California Norte, particularmente en Tijuana, en el sector maquilador, en donde en varias ocasiones llegaba el inspector del trabajo con el inspector de COFEPRIS y policías, policías estatales, literalmente a clausurar diversas empresas. Entonces, el primer análisis que necesitamos hacer es, ¿soy empresa esencial o no? Después hubo otro acuerdo en el que se declararon las neoesenciales y se incluyó ahí a la industria de la construcción y al sector automotriz y al sector autopartero, ¿no? Entonces, muchas de las inspecciones que hoy estamos teniendo es si eres esencial o no eres esencial. ¿Cómo preparar este tema? Bueno, necesitamos documentarnos. Tenemos que tener un dossier en cada una de las empresas en el que documentalmente, si en nuestro objeto social, porque es uno de los puntos, puede identificarse una actividad diversa, son prestadoras de servicios y ustedes forman parte de una cadena de suministro y los artículos con los productos que ustedes producen tienen son una parte o un componente de equipo médico, por ejemplo. Bueno, pues tendríamos que documentar a través de contratos la forma en la cual ese producto que producen en esa planta es parte del equipo médico que se utiliza en los diferentes hospitales o es parte de lo que se exporta a los Estados Unidos, pero todo esto tiene que estar documentado. De hecho, sí, déjenme decirles y debo de reconocer que al encargado de Alejandro Salafranca, que es el encargado de inspección del trabajo, podemos y hemos estado en muchas ocasiones en pues, criterios encontrados, si es esencial o no es esencial. Pero sí, yo creo que ha habido racionalidad de su parte en el sentido de que si se le explica y se le documenta, entonces creo que podemos defender el tema de si somos empresa esencial. Entonces, primer punto, yo tomaría, oye, tengo que tener un dossier en la empresa en el que establezca por qué si estoy dentro de la cadena de suministro de las empresas esenciales. Esa es la primera recomendación práctica que podríamos tener. Después, como segundo punto, ¿qué tipo de empresa eres? Y la propia Secretaría y Salud han definido si eres micro, pequeña, mediana o grande, ¿no? Y si estás en qué sector, en el comercio, en la industria o servicios, si eres una empresa mediana y los números de trabajadores que están indicados en la gráfica a la que ahora nos referimos. ¿Por qué es importante esto? Porque eso, cuando hagamos la autoevaluación ante el Seguro Social, va a ser importante por el perfil de la empresa que tenemos y dos, el número de trabajadores. Entonces, primero, tienes que tener tu dossier respecto de por qué eres considerada como esencial. Segundo rubro, tienes que ubicarte si eres micro, pequeña, mediana o grande. A la siguiente, Sofía, por favor. El tercer rubro, tenemos que estar pendientes de esta semaforización a la que ahora nos han sometido. Estar pendiente del nivel de alerta sanitaria del lugar en el que se encuentra el centro de trabajo, la planta o el negocio que ustedes representan, que va a ser determinado mediante un semáforo semanal que emite el gobierno federal y luego surge también esta gran discrepancia con los gobiernos estatales que también tienen su propia semaforización y entonces se vuelve una situación difícil de coordinar, particularmente, o recuerdo, en el estado de Puebla, cuando el gobierno federal considera que es esencial el sector de la construcción y el sector automotriz,
pues sale el gobernador y dice aquí, no, aquí por el número de la ocupación que hay, el problema epidemiológico que tenemos, nosotros seguimos en rojo, ¿no? Sin embargo, bueno, técnicamente hablando, pues creo que constitucionalmente la decisión para efecto de determinar el grado de problemática de salud le corresponde al gobierno federal, al Consejo de Salud, de Salubridad, como la máxima autoridad en términos de la ley de salud. Sin embargo, hay que estar pendientes porque cada una de estas semaforizaciones pues tiene un contenido. Y simplemente para recordar, pues si es máximo, solo se permiten las actividades económicas esenciales, que ha sido definida por la Secretaría de Economía, con protección irrestricta de las personas, ya nos referiremos, de mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID. Se activan criterios completos de la jornada de sana distancia. Si es alto, se permiten actividades laborales esenciales y las actividades no esenciales con niveles de intensidad reducida, con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad de presentar casos graves de COVID. Se reduce en 70% la actividad social de espacios públicos abiertos y cerrados y se suspenden las actividades escolares. En el medio se permiten todas las actividades laborales con protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad. Se reduce en 40% la actividad social en espacios públicos y abiertos y cerrados y se suspenden las actividades escolares. Y el bajo, actividad económica laboral normal, se reúnen actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Entonces, el tercer rubro hay que estar muy pendientes del semáforo epidemiológico. Como cuarto punto, hay que identificar características internas del centro de trabajo para comunicar e implementar las medidas adecuadas para proteger al personal, tomando en cuenta el espacio físico y condiciones de vulnerabilidad. Yo creo que tenemos que estar conscientes, es un tema totalmente nuevo, hay mucha incertidumbre en la forma del contagio y por qué a unas personas les da con tanta severidad o no, el perfil, en fin, hay una serie de incertidumbres, pero sí hay un foco importante que es este problema gravísimo de salud y creo que el enfoque debe ser cómo protejo de mejor manera a mis trabajadores, independientemente de que pueda tener los recursos legales o hacer que efectivamente que mi planta siga produciendo. Creo que el fin último a proteger, y yo creo que hay que estar muy conscientes, es el tema de la protección de salud de los trabajadores. En el quinto, si me da Sofía la siguiente, por favor, dice que todas las empresas deben autoevaluarse. Esto es muy importante. Autoevaluarse en línea, independientemente si eres esencial o no eres esencial. El criterio de los inspectores del trabajo es que todas las empresas deben autoevaluarse en línea y deben de firmar una carta compromiso de estar manifestando datos verdaderos y obtener el visto bueno de salud. Se deben de ejecutar las acciones que resulten de una autoevaluación. Entonces, creo que este es el quinto elemento importante que deben ustedes de tener. Llega el inspector de trabajo y estos se los van a pedir. Es que yo soy esencial. Pues, hombre, al principio sí había ese criterio de que los esenciales no. Hoy por hoy, que eran solo las neoesenciales las que tenían que autoevaluarse. Hoy por hoy, todas las empresas son objeto o materia de inspección y ese es uno de los rubros que creemos importantes. Como sexto, debemos de implementar en el centro de trabajo todas las medidas sanitarias y de promoción a la salud establecidas por la autoridad. Y ustedes las han escuchado y las conocemos todos, el tema de la sana distancia, la bitácora de control de ingresos y egresos, de las entradas y salidas al centro de trabajo, la toma de temperatura, el cuestionario de síntomas de prevención de contagios, equipo de protección personal, la capacitación a trabajadores y a funcionarios quienes deben obtener su certificado de los cursos en línea que imparte el Seguro Social respecto, hay un perdón con el spelling, de COVID-19. Séptimo, manejo diferenciado del personal vulnerable. Aquí me detengo un poco porque ha habido desde los primeros acuerdos con poca técnica, se hablaba de una serie de factores y después en el acuerdo en el que se dicta ya la suspensión por parte de actividades por parte de la Secretaría de Salud, se hace un listado y esta semana
sale publicado por la Secretaría del Trabajo un listado de aquellas categorías pues, que tienen una situación de vulnerabilidad. Se identifican 13 al día de hoy. Y depende del semáforo epidemiológico como esté, si pueden o no asistir al centro de trabajo. Esto hay que tenerlo con mucho, hay que hacer una en la propia autoevaluación, qué perfil de gente tenemos para que el personal vulnerable, desde luego, si puede seguir trabajando desde trabajo a distancia o el home office, que habrá que reglamentarlo también, porque pues, todo esto nos vino demasiado rápido, tiene que estar un adendum por parte del contrato de trabajo, para efecto de establecer correctamente el tema del home office. Pero bueno, dentro del listado que hay, que si son mujeres embarazadas, lactantes, obesidad mórbida, adultos mayores más de 60 años, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, EPOC, asma moderada, con enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, enfermedad renal crónica, estados patológicos con tratamiento inmunosupresor, VIH, cáncer, y viene una serie pues, de medidas en donde puede o debe de quedarse en casa o pueden asistir al centro de trabajo. Yo creo que esto es uno de los temas torales, porque en las inspecciones del trabajo sí hay recorridos físicos y entonces gente con estas características por la simple apariencia, pues se les hacen interrogatorios por parte, al azar, por parte de los inspectores de trabajo. Entonces son de los temas que tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos a la siguiente, Sofi, por favor. Y entonces entremos un poco ya en la dinámica. Digamos que esto fue como los puntos medulares que queríamos tocar con ustedes, y ya en la dinámica de una inspección de trabajo. Y vámonos por partes. ¿Qué es una inspección de trabajo? Bueno, pues eso es la facultad que tiene la Secretaría del Trabajo con objeto de visitar nuestros centros de empleo y de cerciorarse del cumplimiento de toda una normatividad a la que nos vamos a referir, además de la que ya mencionamos. Son inspectores del trabajo, se contrataron un sinnúmero de inspectores de trabajo. La realidad de las cosas es de que sí, muchas veces el inspector no tiene toda la capacitación, porque esto ha sido demasiado rápido y tienen que hacer un sinnúmero de inspecciones al día. Y entonces, pues la gente muchas veces no tiene el criterio para efecto de. Entonces, cuando llega el inspector del trabajo, primero tenemos, como todo acto de autoridad, debe de estar fundado y motivado. Hay un principio de legalidad, que es que las autoridades no pueden hacer más allá de lo que expresamente se les ha facultado. Y entonces la primera de ellas es ¿qué naturaleza de inspecciones? Hay dos tipos, las ordinarias, en cuyo caso nos tienen que dejar un citatorio, nos anuncian cuándo va a venir el inspector del trabajo y lo recibimos y atendemos la diligencia correspondiente. Y las extraordinarias, que es la forma en la que se están llegando. Particularmente, esas no requieren del citatorio, llegan de improviso, se las atiende pues la persona que está ahí en ese momento, que el segundo rubro sería capacitar a la persona que está en la planta para efecto de atender la inspección del trabajo, que conozca la normatividad, que conozca lo que la empresa está haciendo. Porque puede ser, y generalmente lo justifican, porque hubo una denuncia, no nos dicen de quién, de un trabajador o ex trabajador, en el que hace del conocimiento de la Secretaría del Trabajo de que se violan los derechos laborales. Y en base a eso detonan el tema y puede ser por dos aspectos. Uno, que si eres una actividad esencial o no. Y segundo, es el tema de que si estás cumpliendo con toda la normatividad correspondiente. Yo creo que pues, si estamos operando o pensamos reabrir o estamos en ese proceso, sí es muy importante conocer toda pues el marco jurídico o técnico que necesitamos cumplir para efecto de hacer frente al problema epidemiológico, pero también necesitamos preparar a la persona que va a atender esta inspección. No hay un citatorio previo y generalmente, le repito, son dos aspectos. Uno, ¿qué tipo de actividad eres? Y entonces te sancionan porque consideran que no eres esencial y ahorita veremos cómo viene ese proceso.
Y la otra es que si cumples o no cumples con la normatividad. Yo creo que son los aspectos importantes que tenemos que ver y cuál es el foco de esa inspección. Otros elementos que hemos visto de problemática es que dirigen las inspecciones de trabajo a la sociedad, que muchas veces es la que se denomina como operadora, una empresa que no tiene empleados. Y obviamente, pues la que no tiene empleados, pues no tiene mucho de lo, o no tiene nada de lo que se ha dicho ahí, y entonces sí habría que hacer una argumentación de que se trata de una empresa sin trabajadores, no tiene por qué tener registros ante el Seguro Social, etcétera, etcétera, y de que la empresa prestadora de servicios es otra y es la que sí cumple con todos esos temas. En esa parte nos hemos atorado mucho porque el inspector dice es que yo vengo a inspeccionar a la operadora independientemente de que pueda haber una prestadora de servicios. Entonces, todo esto debe de estar en el dossier que se le exhibirá y los documentos que se le deben de establecer desde la actividad, la estructura corporativa que tenemos, quién es el empleador, los registros patronales para efecto de ir estableciendo nuestros argumentos para el tema de la impugnación, que en un momento vamos a platicar sobre eso. Dentro de los requisitos necesarios, bueno, pues que se debe identificar el inspector. Y algo que hemos encontrado importante, pues que llega el inspector del trabajo y muchas veces no quiere asentar lo que le estamos diciendo. Hoy por hoy, en materia laboral, todos los avances de la ciencia y de la tecnología son admitidos como prueba. Entonces, uno de los aspectos, todos los trabajadores y todos nuestros funcionarios tienen teléfonos. Entonces, vamos a grabar y se le advierte al inspector que vamos a grabar la práctica de esta inspección porque esos son elementos de prueba que podríamos tener. Y si él certifica de que no hay tapetes sanitizantes, bueno, pues entonces se graba dentro del tema dónde están esos tapetes, ¿no? Es que no se guarda la sana distancia. ¿En qué parte de la planta? Porque acá en esto sí lo tenemos. Digo, hay que cumplir con las medidas, pero también ya en el proceso y desahogo de pruebas es muy importante de que uno se argumente, tener ya los documentos listos. Dos, de que en el proceso, por si el inspector no quiere, lo ideal sería tener un notario, pero en ese momento no vamos a contar con el notario, es demasiado rápido. Pero sí a lo mejor tenemos videograbamos toda la inspección del trabajo. Esas son pruebas que el día de mañana vamos a poder utilizar cuando vayamos a impugnar, ya sea ante la Dirección de Inspección del Trabajo o ante el juez de distrito, que es otro de las alternativas que queremos plantearles. Vamos a la siguiente, por favor, Sofi. Bueno, llega el inspector del trabajo y ¿qué me va a revisar? Muchas de las empresas cuentan con una serie de medidas o porque la casa matriz recomienda o establece como necesarias, que muchas veces excede el marco legal que nosotros tenemos, pero también hay una normatividad en el país y una de las más importantes es esta NOM 30, esto es del 2009, que son servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Se debe tener el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, derivado de el programa de seguridad y salud en el trabajo y las actualizaciones necesarias para el COVID-19. Todos los protocolos, lo que mencionamos hace rato, particularmente para el COVID, el acceso a entradas, salidas, baños, cómo se van a utilizar, el comedor, el transporte, etcétera. Creo que es una parte muy importante que cualquier inspección que ustedes vayan a ser objeto de, ese es el primer elemento que empiezan a checarles. El cumplimiento de la NOM 30 hay que bajarlo, es una norma vieja que no estaba realmente en vigencia o poco en vigencia, pero derivado de esto es uno de los focos torales por los que les invitan a cerrar si no se cumple con esta NOM 30 de la Secretaría del Trabajo. Entonces, sí, punto relevante, bajemos esa NOM con la gente de seguridad e higiene. Probablemente hay que integrar un equipo, como lo hemos hecho con varias empresas, desde la parte de recursos humanos, probablemente legal, seguridad e higiene, y a lo mejor algún asesor en medicina del trabajo para efecto de darle cumplimiento. Mucho de esto es la forma, a lo mejor ya lo hacen, pero no con la forma que se pretende. Hay que cumplir en el fondo y en la forma, y particularmente esta NOM 030 es muy importante. Después, la revisión de la creación, existencia y funcionamiento
de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Ustedes saben que todas las empresas deben de tener una comisión mixta de seguridad e higiene que tiene que hacer sus recorridos y cumplimiento de sus resoluciones. Hay que mantenerla activa, hay que capacitar a esta gente sobre todo lo que tenemos, y particularmente hay una NOM, la 019 del 2011, que establece la forma en la que debe de operar esta Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Y algo nuevo que nos están pidiendo es la existencia de este comité de COVID, integrado por directivos de alto nivel de la compañía. Este comité es adicional a la comisión mixta. Se debe señalar a los responsables directos de la implementación de medidas y la supervisión periódica de las mismas. Entonces, son estos tres elementos de forma que seguramente, no seguramente, en el formato que trae el propio inspector del trabajo, les van a cuestionar y les van a pedir el cumplimiento. Antes de que llegue el inspector de trabajo, hay que revisarlos, hay que asesorarse, hay que trabajar en el cumplimiento para efecto de estar listos. Y yo creo que es importante que hagamos incluso hasta simulacros de que si llega un inspector, amén de que el fondo, repito, no es solamente cumplir con la forma. El fondo real, pues es que nuestros trabajadores estén en un ambiente sano y para poderle hacer frente a esta terrible contingencia sanitaria. Si vamos a la siguiente, por favor, Sofi. Bueno, también existe una guía de acción, ¿verdad? Una guía de acción por parte de la Secretaría del Trabajo, emitida por la Secretaría del Trabajo, y esta guía de acción habla, pues, de las infografías. Muchos se dan de cuenta, pues, es que sí cumple, pero no tienen los letreros. Bueno, pues pon los letreros, están muy chiquitos los letreros. Oye, ¿en qué partes? Todo esto hay que hacer algún levantamiento y documentar lo que lo tenemos. Y en el acta de inspección se pueden tomar fotografías y que se inserten esas fotografías en el acta que levanta el inspector. Repito, si el inspector dice, no las veo y empiezo a levantar mi acta, grabémoslo y se ofrece, porque después nos va a dar 5 días para comparecer ante el Departamento de Trabajo para efecto de impugnar el acta de inspección que levanta este inspector del trabajo. Entonces, en esta guía de acción, infografías, que si el tema de cubrebocas, que si el gel, que si los tapetes sanitizantes, etcétera, toda esa parte. Y además de tenerlos, que se inserte en el acta y que se dé fe de que cumplimos. No lo quiere hacer, tomo las fotografías correspondientes y le exijo al inspector del trabajo que se acompañen al acta correspondiente de visita. Es más, todos los teléfonos ya tienen video. Grabemos videos de las diferentes zonas y en dónde están y que estamos cumpliendo con esta guía de acción. Tener la evidencia de que se ha realizado en línea la autoevaluación frente al IMSS y que ha sido aprobada. Esto es importantísimo. En algunos clientes nos han dicho, es que yo soy esencial, yo no necesito. Bueno, pues antes no lo necesitabas, ahora sí. Y este es de los temas torales que hay que tenerlo listo. Si no lo han hecho, háganlo, porque es del ABC de todos los formatos de actas de inspección que se fijan en estos temas. Luego viene el recorrido físico en todo el centro de trabajo para verificar la implementación de las medidas sanitarias ordenadas por el Estado y la colocación de la infografía oficial en todo el centro de trabajo, así como la existencia de las medidas físicas manifestadas en la autoevaluación que se solicitó y que se presentó ante el IMSS. Yo creo que también es importante, todo es materia de prueba. Sí, muchas veces por la presión que traen los inspectores, rapidito y en la forma de que están asentando, ponen prácticamente lo que quieren. Y sí debo de reconocer, al menos en las que nosotros hemos participado, que ya son varias, nunca ha habido una insinuación siquiera de algún tema de corrupción. Entonces, podemos o no estar de acuerdo con su criterio, podemos impugnarlo, tenemos la capacidad, tenemos el derecho de impugnarlo, y yo creo que hay que prepararse, es un poco de capacitación, desde preparar el centro de trabajo, tener la documentación lista, capacitar a la persona que va a hacerle frente a una inspección del trabajo, pues para que el acta quede lo más razonable, porque los inspectores del trabajo tienen fe pública. Entonces, si ellos dicen en el acta de inspección es que los señores no tienen gel, pues ahí queda que no tienen gel. El hecho de que el día de mañana comprobemos que sí teníamos el gel, bueno, pues a lo mejor va a ser posterior y entonces pues sí vamos a ser objeto de alguna sanción. Por eso lo que les comento
de que al hacer el recorrido, pues lo vamos grabando y le pedimos al inspector del trabajo que se anexe o las fotografías o incluso los testigos que podríamos llegar a tener sobre el proceso en el que se viene desarrollando esta inspección del trabajo. Siguiente, Sofi, por favor. También necesitamos ver el acuerdo conjunto publicado el 29 de mayo del 2020. Este es un ejercicio que se pretende resumir en una especie de codificar todas las reglamentaciones que existen. Es importante que le eche una revisada a esto. Establece, entre otros, revisión de filtros de entrada y salida de personal, el tema de toma de temperatura y práctica de cuestionarios preventivos, cómo se van a manejar los casos sospechosos, nuevamente la existencia de tapetes sanitizantes, reglas para comedores, para baños, vestidores, transporte personal. A más grande la empresa, pues más complicado el proceso. Hay alguna automotriz que tiene más de 100 medidas que ha tomado para efecto de prevenir, desafortunadamente, el contagio de COVID. Revisión de los protocolos de limpieza, la sanitización y la capacitación también, de que la gente entienda que se puede prevenir esto, que es importante que hagamos todos un esfuerzo y responsables de supervisión de la misma. Es parte de las obligaciones de los patrones, pues el garantizar la seguridad de los trabajadores, pero también es obligación de los trabajadores el utilizar los equipos de seguridad. Y si no se utilizan, pueden ser sancionados los trabajadores porque no usan el cubreboca, porque no usan el gel, etcétera, etcétera. Pues todo eso porque hoy vivimos una situación de emergencia, se dio una capacitación, la empresa hace un esfuerzo para tener la infraestructura correspondiente y es obligación del trabajador el utilizar este equipo de seguridad. Entrevistas a los trabajadores para corroborar la capacitación y entrega del equipo personal de protección derivado de la contingencia sanitaria. Luego, la verificación de la implementación de las acciones resultantes de la autoevaluación con el fin de lograr disminuir los riesgos de contagio masivo dentro del centro de trabajo. Si pasa la siguiente, Sofi, porfa. De momento, en la parte ya procesal, que es donde participamos más los abogados, todos los plazos y los procedimientos están suspendidos. No quiere decir que las inspecciones no. Hacen la inspección, el inspector levanta su acta, la presenta ante la Secretaría del Trabajo, nos dan 5 días para confrontar, para impugnar esta acta de inspección. Sin embargo, no va a haber una sanción pecuniaria todavía en relación a estos temas. Si no se cumple con alguno de los rubros inspeccionados calificados como esenciales, y esto está pasando mucho, la Secretaría del Trabajo le sugiere a la empresa el cierre de la fuente de trabajo de manera inmediata. Pregunta muy regular, dicen, oye, ¿y tiene facultades la Secretaría del Trabajo para clausurarme? No, no tiene facultades para clausurarte. Pero lo que sí hacen es en esa acta de inspección donde te están invitando o sugiriendo para que cierres, van a decir que van a girar un oficio a COFEPRIS que sí es la autoridad facultada para la clausura. Y como un llegue para las empresas, vamos a darle vista al Ministerio Público por los posibles ilícitos por omisión, si es que tú continúas operando a pesar de que ya te dije que no cumpliste con cierta reglamentación. Entonces, tenemos el acta de inspección, se levanta, se cierra y el inspector hace esta recomendación. Y ahí tienes tú una opción. Cierro y cumplo y después voy ante la Secretaría del Trabajo para acreditar de que ya cumplí con todos estos temas, o bien no estoy de acuerdo, no cierro porque he cumplido y tengo una diferencia de criterios con el inspector del trabajo y quiero y voy a seguir operando. Es el último rubro. Si se acepta el cierre de trabajo, bueno, pues sí, pues no tienes nada, no estás dado de alta en el Seguro Social, en el tema de autoevaluación,
no has cumplido con la NOM 030, te falta muchísimo de la infraestructura que hoy se requiere para operar. Bueno, puedes decir, ¿sabes qué? Prefiero suspender de los trabajos, pero la única vía de apertura es después ir ante la oficina del federal del trabajo, que era antes la Dirección de Inspección del Trabajo, le llaman de manera diferente, que realizó la inspección, y una vez que se le acredite el cumplimiento de todas las omisiones, otorgue un permiso verbal para que abra de nuevo y continúe trabajando con la promesa verbal de que no acudirá a COFEPRIS ni al Ministerio Público Federal. Muchas empresas pues, han aceptado esa autorización, viene la inspección, les invitan a cerrar, se documentan que ya cumplieron, se presenta el documento entre los 5 días, se le acredita al responsable de esa oficina de que se cumplió ya con toda la reglamentación que hemos mencionado en esta plática, y entonces, pues es un permiso verbal. Como no hay procesos como tales, bueno, pues abre, yo creo que para mí es suficiente, pero quedamos en una incertidumbre jurídica terrible. Con los clientes que he tenido yo esta situación, para mí no es suficiente, por más respetable, honorable que pueda ser el responsable de estas oficinas, de que me diga si puedes abrir. Y entonces, la única vía, si le damos a la siguiente, Sofi, por favor, es la única vía legal y jurídica, y a muchas empresas les da miedo, pero es un derecho que tenemos todos y todas, es el presentar un amparo administrativo. Los jueces están resolviendo de manera expedita, no hay sanciones, es que el gobernador se va a enojar, oye, es que si no después, a ver, es un derecho tuyo. La otra es quedarte, uno, cerrado, dos, con la venia del responsable de esta autoridad, o tres, vete al amparo administrativo, acredita, por eso lo que decía yo de los videos, fes de hechos, fotografías. Muchas veces el problema es que el acta de inspección se va sin nada, simplemente no cumple, y ya para impugnar se vuelve más difícil. No es que no se pueda. ¿Por qué? Porque vamos ahora sí con notarios, le hacemos fe de hechos, vemos el cumplimiento etcétera, etcétera, ofrecemos testimoniales, y hemos conseguido tanto las suspensiones provisional como la definitiva. No quiere decir por eso de que ahora voy a tener en contra al gobernador y me vas a... Oye, es tu derecho. Y los jueces de distrito, en la medida en la que se hace un planteamiento serio, responsable, yo les diría, les van a conceder, como nos han concedido ahora, tanto la suspensión provisional como la definitiva, y ahora sí, vámonos largo, y tienes tú la certeza de que no te van a clausurar. Desde luego, ya cumpliste con lo que no tenías, y a lo mejor 2 pasitos antes, bueno, pues ¿por qué no cumplimos de una vez? Que no tenemos ahorita el proceso de inspección, porque sí, los compromisos comerciales de muchas empresas que están bajo el concepto de just in time, son autoparteros, son terribles. Si cierran, ponen en riesgo la subsistencia de la empresa. Entonces, primero yo diría, autoevalúense, cumplan, conozcan de toda esta información que les estamos proporcionando, que es la básica, hagan simulacros de inspecciones, capaciten al personal que las va a atender, capaciten la forma de atender la inspección del trabajo, que sea parte de lo que el inspector levanta. Presentemos el escrito dentro de los 5 días siguientes a que se realiza la inspección del trabajo, y si las cosas no van bien, y si tenemos esa invitación a cerrar, mi recomendación jurídica es que somos abogados, somos postulantes, y eso es el rol que hoy necesitamos. Muchas veces no es a través de cuestiones políticas como se logra lo que queremos, sino a través de recursos jurídicos que hoy se tienen. El amparo indirecto es un elemento indispensable en estos procesos que hoy estamos viviendo. También integran un equipo. Muchas veces en el despacho ahora ya tenemos un grupo de gente que nos está apoyando, de médicos en medicina del trabajo, medicina de salud, que nos ayudan o ayudan a nuestros clientes pues para cumplir con tanto el fondo como la forma. Y no es porque la gente de la empresa sea mala, simplemente son situaciones inéditas que no las habíamos visto nunca antes, que no estábamos preparadas para ello. Entonces necesitamos de integrar un multi-skills team para efecto de prepararnos por ese tema, porque de esto depende
si sigues o no sigues operando. Y bueno, pues finalmente es muy importante cuidar la salud de nuestros empleados. Yo creo que es el fin toral de todo esto, pero también es muy importante pues, mantener abierta la fuente de empleo. Hay que mantener actualizada la documentación, hay que capacitar a la gente. Las inspecciones revisan íntegramente el centro de trabajo y bueno, pues prepararse para la atención de este tipo de inspecciones del trabajo. Entonces, en este resumen, muy breve, a lo mejor desorganizado, lo que quise es mostrarles lo básico desde nuestra perspectiva jurídica de lo que tenemos que revisar, de lo que tienen que preparar para efecto de atender una inspección del trabajo y los recursos que existen para poder defenderse cuando las cosas no salen bien. Pues dicho esto, Ramiro, no sé si habría preguntas o comentarios. Encantadísimo y muchas gracias por la oportunidad a Mino y a ti y a mi querida Sofi de poder participar en este evento. Perdón, hola Ramiro. No te escucho, Ramiro. No te escuchamos. No. Uno empieza ahorita, Oscar, muchísimas gracias por tu ayuda. Muchísimas gracias por la plática, está muy interesante. La verdad es que uno que no es abogado empieza a entender con la explicación que diste algo que realmente hace mucho sentido, ¿no? Y que es un reto que estamos enfrentando todo y es algo que pues tenemos que estar preparados como empresas, ¿no? Entonces, sí, Oscar, tenemos una serie de preguntas aquí que me gustaría que las empezáramos a abordar. Claro que sí. Primero que nada, nos pregunta Pedro Borda, ¿cómo ves el apoyo de la STPS para estas inspecciones? Mira, con Alejandro Salafranca, que es el responsable, se le vino un mare magnum de cosas. Imagínate, no recuerdo de las cifras, no las traigo en la memoria, pero eran 800 inspecciones, una cantidad espectacular de inspecciones del trabajo, tuvo que contratar un montón de gente y desde luego la capacitación pues no fue tan profunda como debería de ser. Uh-huh. Y lo que sí debo de reconocer, ya llevamos varias docenas de inspecciones del trabajo, a Dios gracias, todas hemos salido bien, vamos limpios, no ha habido actos de corrupción. O sea, yo puedo no estar de acuerdo con el inspector, pero ya cuando me dice, oiga, Lick, pues ¿cómo le hacemos? No, bueno, regresamos a lo mismo, ¿no? Sí. ¿No? Y que la gente, las personas que nos escuchan al día de hoy, tenemos derechos. O sea, primero en el acta de inspección, porque sucede, el inspector no cumple. Oye, espérame, sí cumplo. No, para mí no cumples. Bueno, pues yo sí estoy cumpliendo. Entonces, el hecho de grabar en videos todos estos temas, funciona muy bien. Fotografías, insertarlas en el acta, declaraciones, porque eso nos da un montón de elementos para efecto de combatirlas en los 5 días siguientes, si está bien manejada la inspección, no debemos de tener problema. Ahora, hay mucha gente muy cerrada de criterio y dice, te invito a cerrar. Entonces, yo creo que si se argumenta correctamente y documentalmente, sobre todo cuando tuvimos o tenemos ahora el tema de empresas esenciales o no, y que son de las cadenas de suministro, muchas veces es difícil, porque mi producto, yo soy Tier 3, y para llegar a la empresa esta que produce los respiradores, pues yo hago las tuerquitas, caray. Entonces, bueno, eso hay que empezarlo a documentar y tener ahí copia de los documentos que quiero que se inserten en el expediente correspondiente. Si llegamos con un elemento sólido, yo te diría que la Secretaría del Trabajo jala, es razonable, no hay corrupción, al menos lo que nosotros hemos visto. Y si no jala y te encontramos uno muy testarudo, está el amparo. El amparo y ha funcionado espléndidamente. Nos han concedido tanto la provisional como la definitiva en contra, porque de la otra te quedas simplemente a la buena de Dios, que si el cuate te dice, el responsable, hombre, puedes seguir operando. Pero bueno, yo creo que a todos nos ha sobrepasado este tema y como empresa sí pongámosle foco a toda esta reglamentación, porque el fondo final de esto es el tema de pues, la salud de los trabajadores y de todos, de nosotros mismos. Muchas gracias, Oscar. Pregunta Betsabe Olvera. ¿El tipo de empresa sería por centro de trabajo o por la empresa en general? Por centro de trabajo, porque
pues es donde, o sea, recuerda que el fin a proteger es la salud de esos trabajadores que están allí en ese centro de trabajo. Si tú tienes diversos giros, pues el inspector va a ir a ese centro de trabajo y es donde tendrías que tener las medidas correspondientes. Ok, gracias. Adriana Cinesio Velázquez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el acta constitutiva donde señala el objeto social del establecimiento y el dossier? Bueno, mira, es que nos ha tocado en esta complejidad de estructuras corporativas, pues mira, tenemos la inmobiliaria, que es la dueña de los edificios. Luego tenemos la comercializadora, ninguna tiene empleados. Y luego tenemos otra que es la de servicios, que le presta servicios a todas estas. El objeto social es el documento en el que llegan y acreditan, venimos a ver esta empresa SADCB y ahí viene la actividad de la empresa. Es un elemento. Pero muchas veces no llegan a inspeccionar a la prestadora de servicios, la que tiene empleados, sino llegan a inspeccionar a la que no tiene empleados. Entonces hay que tener, el dossier es el expediente, hay que integrar un expediente en donde esté esa estructura corporativa. Mira, esta es la que tiene empleados, este es el registro patronal, aquí está el registro de autoevaluación ante el Seguro Social, aquí tenemos los contratos de prestación de servicios entre compañías, todo esto para argumentarle al inspector del trabajo, porque si llegan e inspeccionan a la empresa que no tiene empleados, pues le van a poner no cumple, no cumple, no cumple, no cumple y los invito a cerrar. Entonces, pues ahí tenemos que impugnarlo y muchas veces no hay la capacidad porque no se ha pensado en cómo atender y cómo explicar al inspector del trabajo y eventualmente a su jefe de que somos un grupo de sociedades, pero que la que sí tiene empleados sí cumple con todo esto. Entonces hay que dejar constancia de eso. Por eso hay que integrar ese expediente donde vengan esos antecedentes y aparte la capacitación a la gente que está en el piso. Llegan, tocan la puerta, entran. Primero, entrada, que los propios inspectores cumplan con las medidas de entrada, ¿no? Que el gel, el cubrebocas, etcétera, porque muchas veces entran como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, tenemos que establecer ese dossier para efecto, o ese expediente, para poder tenerlo ya listo y no estar corriendo que lo tiene el corporativo en Polanco y la comercial está en otro lado y están inspeccionando a la planta en Toluca. En cada centro de trabajo tenemos que tener integrado el por qué somos parte de la cadena de suministro de las empresas. Generalmente el problema ha sido ahorita las empresas consideradas como actividad esencial. Ok, muchas gracias, Oscar. Pregunta Alfredo González. Soy empresa esencial y nunca paramos actividades y realizamos el registro en el IMSS. Sin embargo, no me arrojó ninguna carta compromiso. Si me arrojó un documento con un folio, ¿ese es mi comprobante? El folio que tengan ahí, ese es el comprobante. Y hay una autoevaluación, ¿no? Que debió el haber llenado, dependiendo de las empresas. Todas las esenciales, pues estas nunca han parado, y entonces, pero sí los protocolos hay que tenerlos muy, muy, muy sólidos para el momento de la inspección. Ok. Pregunta Adriana Cinesio Velázquez de nuevo. ¿Dónde podemos consultar el listado de padecimientos que señaló? Salió en si quieres, a lo mejor no sé si haya forma, se ha publicado en Diario Oficial de la Federación, por parte de la Secretaría del Trabajo. Lo puedo compartir, si te parece, Ramiro, y tú Sí, se lo lo haces llegar. compartimos con la presentación, si quieres. Ok, va. Con gusto. Pregunta Victoria Cuateconzi, perdón por la pronunciación. ¿El curso del IMSS de capacitación puede ser sustituidos por otros? No, yo diría cumple, o sea, a ver, si puedes dar los que quieras. La mayor parte de nuestros clientes han cumplido, la gente, los trabajadores que están asistiendo, porque además son temas prácticos. O sea, no es lo mejor del mundo, pero lo básico está dicho ahí. Y temas incluso de si tienes tú un familiar enfermo, ¿no? Cómo debes de actuar, etcétera. Yo creo que, y todos son en línea. Entonces, parte de las obligaciones es, pues, hombre, informarnos lo mejor que podamos, pero yo diría, mínimo lo que da el Seguro Social, más allá lo que ustedes quieran. Ok, muy bien, muchas gracias. Pregunta Carlos Ramírez Rosas. ¿Las Secretarías de Salud, de Educación, Protección Civil y algunas de orden municipal tienen guías de acción? ¿A quién le hacemos caso? Sí, eso es todo un tema. Pues mira, yo te diría, el que está facultado en temas de seguridad e higiene en materia laboral son los inspectores federales. En principio, los inspectores locales de las diferentes secretarías del trabajo a nivel estatal
no están facultados para llevar a cabo este tipo de inspecciones, solo la Secretaría. Entonces, para mí, lo que deberíamos de cubrir primero es toda esta reglamentación a que nos referimos en este evento, que son a nivel federal, porque ese es el inspector que va a llegar. Que si después, que es de COFEPRIS, etcétera, y hay otro, salud y local, etcétera, pues sí, pero lo más importante yo creo que es a nivel federal y es el tema pues de las reglamentaciones que nos referimos en esta plática, fue realmente el ADN de lo que vas a enfrentar por una inspección del trabajo. Ok, gracias. Pregunta Tania Pérez. Si la empresa no tiene razón social aquí en México porque es canadiense, ¿también debe de tener todos los lineamientos y protocolos? ¿Puede ser inspeccionada si no tiene razón social aquí? Sí, bueno, ahí habría que ver. Probablemente se trata de una empresa, un branch que le llaman, de la empresa canadiense, pero seguramente está registrada en el Seguro Social, esa sociedad. Sí. Y seguramente está registrada también ante Hacienda y tiene un RFC para retención de ISRs de los trabajadores. Y entonces, pues si es un empleador y está registrado en Hacienda, pues debe de cumplir con todos estos lineamientos, independientemente de obviamente si tiene empleados en México. Claro. Pregunta Jenny Flores. ¿Qué pasa si en un restaurante el personal está por outsourcing? ¿De quién es la obligación del protocolo? No, bueno, pues ese es un súper tema. En principio, pues es de la entidad jurídica a cargo de ese restaurante, ¿no? Entonces, porque seguramente entre ese restaurante y el outsourcing hay un contrato de prestación de servicios, pero el responsable a quien le clausurarían no es al prestador de servicios, es al restaurante. Entonces, el restaurante sí tiene que acreditar, no tengo empleados, ¿no? Y van a decir, no cumple. Pero mira, aquí tengo y tengo todo esto para efecto de poder explicar dentro de esos 5 días, pues la estructura jurídica que tenemos y el contrato de outsourcing, pero que sí cumplimos. Lo importante es que cumplimos con la reglamentación correspondiente. Y lo que sí he visto es que se van muy rápido porque es que no tiene empleados y se van, no cumple. Se vuelve muy difícil luego el argumentar frente a las que del trabajo que sí cumplimos. Y el fondo no es sancionar por sancionar, el fondo es, no les dan una prima a los inspectores porque cierran empresas, sino que es el cumplimiento. Y si acreditamos el cumplimiento, no hemos tenido ningún problema o una autorización verbal, algunas empresas quedan con eso, o el amparo correspondiente con objeto de levantar la invitación a suspender trabajos. Muchas gracias, Oscar. Oye, Oscar, no sé si te estamos robando tiempo, ya nos pasamos de la hora. Si hay más preguntas, obviamente, si tienes más tiempo las resolvemos, si no, podemos contestarlas offline. Como gustes, si quieres online me puedes mandarlas y yo con muchísimo gusto, a través de correo me da muchísimo gusto el poderles contestar sus preguntas. Ok, Oscar, sí, porque son muchas preguntas, entonces. No, es que este es un tema, pero a ver, yo diría, mensaje final, prepárense para las inspecciones, o sea, ahorita podemos sentarnos, integrar un equipo, revisar toda la reglamentación, que sí, que no, esto, aquello, hacer simulacros de inspecciones, quién lo va a atender, nos va a salir de maravilla el tema. El problema es que cuando no lo hemos hecho, llega el inspector del trabajo, a lo mejor sí cumpliste, pero no le diste la forma, te van a invitar a suspender y tu planta la pueden llegar a clausurar. Entonces yo creo que aquí la parte preventiva es muy importante. Y sí, la capacitación es muy, y tener lista la documentación, porque sí están sueltos los inspectores del trabajo y es muy factible que todas las empresas que están hoy por hoy operando, sobre todo las de manufactura, yo te diría que son las que más están golpeando, van a ser materia de inspección. Ok. Pues, Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo. Una disculpa al resto de los participantes que no pudimos contestar sus preguntas ahorita, pero se las haremos llegar a Oscar para que las podamos responder y compartírselas junto con el material que pues vamos a compartirles adicional, ¿no? Oscar, muy clara la plática, muy padre, la verdad, muchísimas gracias y ojalá nos puedas acompañar en una futura conferencia. Hombre, será un placer, ¿eh? Okay. Mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. Buen día, ¿eh? Muchas gracias. Saludos. Bye, bye.